Buenas noches, estimados participantes de la unidad curricular, Estrategia y Planificación Fiscal. Quien les saluda, su facilitador virtual, el magíster Ramón Oscar Pérez, quien los va a acompañar en este mes de clase, en este lapso académico 2025-9. Hoy, miércoles 17 de septiembre del 2025, damos inicio a nuestro primer encuentro síncrono, el cual vamos a abordar un poco lo que es, bueno, la bienvenida que le acabo de dar. Vamos a hablar un poquito sobre el plan de evaluación, el cronograma de encuentro síncrono. Vamos a hablar un poquito sobre la unidad curricular y algunas recomendaciones finales. Estrategia y planificación fiscal es una unidad curricular que consta de cuatro núcleos temáticos. El primero, donde se aborda introducción a la planificación fiscal. El segundo, nos habla sobre los ilícitos tributarios, esos ilícitos tipificados en el Código Orgánico Tributario y que a veces es el dolor de cabeza cuando no cumplimos las cosas de manera correcta. El núcleo temático 3 nos aborda la organización y planificación del control y el último es las herramientas y aplicación TIC en la planificación fiscal. Es decir, que cuando hablamos de las TIC, no es más que esas herramientas tecnológicas que sabemos muy bien que en el mundo fiscal tributario se maneja, empezando con lo que es esa plataforma robusta que tiene el CENIA y otros entes gubernamentales donde se aplica este tipo de herramientas. Bien, cuando nosotros hablamos de planificación fiscal, debemos conocer primero qué es una planificación. Y aquí nos apoyamos mucho a esas teorías de Fayol y Taylor, ¿verdad? En el mundo administrativo, en el mundo organizacional, donde nos dice que la planificación es el proceso de establecer objetivos y seleccionar los medios más adecuados para alcanzarlos antes de iniciar una acción. La planificación no es más que una herramienta estratégica que permite coordinar múltiples tareas y recursos y se convierte en una guía para lograr metas específicas. La planificación incluye la creación, asignación y distribución temporal de tareas, lo que ayuda a anticipar y a proyectar rutas hacia el éxito. Fíjense ustedes que aquí hay algo importante. La planificación es vital. Nosotros como seres humanos planificamos nuestras vidas, a veces, ¿no? Pero en el trabajo, en el mundo organizacional, cuando estamos en una institución, en una empresa, en una entidad, nosotros nos basamos en planificación. Entonces, fíjense ustedes, aquí es importante porque nos dice que la planificación es establecer objetivos, pero esos objetivos debemos seleccionar esos medios para alcanzarlo de una manera rápida, ¿ok? Porque a veces nos trazamos objetivos, pero wow, los medios que seleccionamos o que de repente nosotros escogemos, nos demora para cumplirlos y lograrlos, ¿ok? Entonces, teniendo claro lo que es la planificación, ahora sí podemos hablar de lo que es una planificación fiscal. Planificación fiscal es el proceso de organizar y planificar actividades financieras
con el objetivo, ¿ok?, de minimizar el impacto fiscal. Esto implica evaluar y analizar todos aquellos ingresos, gastos y aspectos fiscales, tanto para individuos como para las empresas. La planificación fiscal permite elaborar estrategias legales para optimizar la carga tributaria y reducir el pago de impuestos, sin incurrir en prácticas ilícitas. Además, combina tecnología y perspicacia empresarial para asegurar el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la organización. Fíjese que hoy en día las grandes organizaciones manejan la planificación fiscal. Y por eso es que ahí, cuando hablan de planificación fiscal, nosotros nos ubicamos en lo que es la declaración definitiva de impuestos sobre la renta, que es donde nosotros debemos evaluar y analizar todos esos ingresos, costos y gastos que nosotros manejamos. Pero aquí lo importante es que esos ingresos, costos y gastos estén debidamente soportados y que cumpla con todas las regulaciones vigentes en Venezuela. Entonces, fíjense ustedes, la planificación fiscal no es más que reducir, ¿verdad? Minimizar cualquier impacto fiscal o cualquier impacto tributario. Y por eso es que se deben hacer estrategias legales. ¿Por qué se maneja la palabra legal? Porque nosotros debemos adecuarnos a esas normativas establecidas en la Constitución, en los códigos, en las leyes, en las providencias y cualquier otro documento de índole legal. Ahora bien, tenemos, ¿qué importancia tiene la planificación fiscal? Bueno, su importancia radica en la influencia que tiene sobre las empresas, ayudando a identificar las problemáticas y dar soluciones fiscales para mejorar esa estructura del negocio y reducir el monto total del pago de impuestos. Es importante porque esa planificación fiscal permite optimizar recursos financieros y asegurar el cumplimiento legal. Permite a las empresas contar con apoyo funcional para la resolución de problemas. También es más probable que mejoren su rentabilidad y reputación financiera dentro del mercado al aumentar su competitividad. Entonces, fíjense usted, aquí nos está diciendo que es de suma importancia. ¿Por qué? Porque me va a permitir a mí dar cumplimiento de manera legal, aprovechar esa solución fiscal, ¿ok? Y sobre todo, mejorar rentabilidad y reputación financiera de esa empresa, de esa institución, de esa entidad o de esa organización. Bien, estimados participantes, ¿alguna pregunta, duda o inquietud hasta el momento? Vamos a ver si alguien tiene duda. ¿Ninguna? Bueno, seguimos entonces. La planificación fiscal cumple con ciertos objetivos. Objetivos que, primero, es cumplir las regulaciones fiscales que afectan a tu negocio con el menor costo y sin riesgo de perder dinero o de tener que afrontar sanciones. Luego, otra es conseguir ahorros financieros y fiscales para la empresa, siempre y cuando se cumplan las
legislaciones tributarias que te correspondan. Otro es evitar impuestos innecesarios y sanciones, así como saber anticiparte a posibles modificaciones fiscales que puedan producirse. Fíjense ustedes, ahí lo dice clarito. Cumplir con las regulaciones fiscales, conseguir ahorros financieros y fiscales y evitar impuestos innecesarios y sanciones. Fíjense que aquí hay algo muy importante y es que nosotros debemos cuidarnos mucho porque a nivel de declaración de impuestos sobre la renta, todo tiene que estar debidamente soportado. Y por eso es que cuando el ente regulador, o sea, ese sujeto activo que está delegado en lo que es el CENIA, va hacia fiscalizaciones, siempre consigue algo. ¿Por qué? Porque a veces nosotros no nos percatamos de que la documentación cumpla de manera adecuada con lo que establecen las regulaciones y normativas, por lo menos como ejemplo en materia de facturación. Entonces ahí es importante y por eso es que siempre todo debe estar bien soportado. Luego tenemos las ventajas de la planificación fiscal. En este caso tenemos para las pequeñas y medianas empresas y también para las grandes. Primero, se puede reducir los impuestos que tiene que pagar. Segundo, se produce ahorro importantes en las finanzas de la organización y no solo por cuestiones tributarias. Otra es si adquiere conocimientos y nociones esenciales del sistema fiscal y tributario al que tiene que acogerse cada empresa. Fíjense que la mayoría de las empresas, sobre todo las empresas grandes, ellos manejan sistemas fiscales y tributarios que son manejados por los usuarios, pero también para permitir un poco cómo va ese resultado a nivel de renta, o sea, a nivel de impuestos sobre la renta. Otra ventaja y la última que tenemos es se puede tomar mejores decisiones, tanto tributarias como estratégicas, a nivel de negocio. Y es así. La planificación fiscal sirve de apoyo a la gerencia para tomar decisiones y adicionalmente para tomar decisiones y sobre todo ver si estamos apegados o no a ese plan estratégico que tiene la organización. Tenemos aquí, ¿cuántos tipos de ejercicio fiscal hay? Aquí dice, el ejercicio fiscal es un cierre informativo presentado por una persona natural o jurídica. Existen dos tipos de ejercicio fiscal. El primero es el ejercicio fiscal anual, es decir, aquel que está comprendido por los 12 meses, ¿ok? Es decir, el tiempo completo. Y aquí, durante el cual se calcula y se presenta la declaración de impuesto sobre la renta. ¿Ok? Pero adicionalmente tenemos el ejercicio fiscal no anual o lo que llamamos ejercicio fiscal corto. Ese es un informe anual que se presenta cuando no se ha abarcado el año completo. Esto más que todo ocurre cuando las empresas están comenzando. Como por ejemplo, si yo constituyo una empresa y le doy inicio a mis operaciones en el mes de febrero, marzo, abril, mayo, junio, hasta diciembre, hasta noviembre, son simplemente ejercicios fiscales cortos, es decir, que no me abarca el año y entonces por eso es que se hace la declaración en función a los meses completos o al tiempo que esté establecido con vida esa organización. Mientras que el ejercicio completo, ¿verdad? Que fue como
El primero que vimos, que es el ejercicio fiscal anual, es cuando está completo. Pues, o sea, yo inicié y mi ejercicio es completo de enero a diciembre. Ajá. ¿Duda hasta los momentos? ¿Pregunta? ¿Alguna inquietud? Ninguna. Bueno, aquí es importante también recalcar, estimados participantes, que este encuentro síncrono hoy, ¿verdad? Que tuvimos, que estamos realizando el día de hoy, que es nuestro primer encuentro síncrono, va a ser, o sea, está siendo grabado. ¿Por qué? Porque después por el foro de anuncios del facilitador, yo les estaré compartiendo el link. ¿Para qué? Para aquellas personas que por horario no pueden conectarse, bueno, lo vean con calma y profundicen más en función a la temática que estamos desarrollando, en función al núcleo temático que estamos abordando. Ok, seguimos entonces. Tenemos cómo se hace una planificación fiscal. Vamos a ver. Decimos, la planificación fiscal es un proceso que debe realizarse con cautela, ya que las soluciones son personalizadas acorde a la situación actual del contribuyente. Existen diversos pasos a seguir para conseguir una planificación fiscal exitosa. Entonces, tenemos varios pasos y tenemos el primero. El primer paso es analizar la situación financiera del contribuyente. Es decir, aquí debemos revisar sus movimientos, detalle de los ingresos, de los gastos, de los activos, de las inversiones. Debemos conocer más información detallada de esos estados financieros plasmados en la entidad. ¿Ok? Aquí es donde nosotros tenemos experticia como auditor, ¿ok? De indagar, de conocer, de ver si están bien los registros a nivel contable. Y por eso es que aquí menciona ingresos, gastos, costos, activos, inversiones y cualquier otro rubro que sean importantes y de impacto a la hora de una planificación fiscal. Luego tenemos como punto 2, definir un objetivo específico, como reducir la carga fiscal, disminuir el monto para los pagos de impuestos, mejorar la estructura de negocios, reducir la carga tributaria o ajustar la estructura financiera y gastos de una empresa. Fíjense que aquí nos está hablando de monitoreo, ¿ok? Porque tenemos que evaluar para reducir carga fiscal. Como punto 3 tenemos, una vez conociendo la situación financiera de tu entidad, o sea, de tu empresa, y los objetivos de tu planeación, sigue la identificación de estrategias funcionales para la situación específica de tu institución. ¿Ok? Fíjense ustedes. Una vez conociendo la situación financiera. ¿Cómo conocemos la situación financiera? Mediante los estados financieros. ¿Cuáles son esos estados financieros vitales que debemos tener claro para nosotros poder basarnos en una planificación fiscal? Es el estado de resultado, que es donde nosotros reflejamos los ingresos, costos y gastos, y el estado de situación financiera, que es donde nosotros reflejamos los activos, pasivos y patrimonio o capital contable de la institución. Como punto 4 nos dice, asegúrate de contar con un experto
que defina las estrategias acorde a las leyes tributarias que no impliquen riesgo de evasión fiscal. Hacerlo sin asesoría podría conducirte a estrategias ilícitas que son castigadas con sanciones severas. Define tus estrategias con el apoyo de un experto. Y esta es una de las recomendaciones que siempre ha surgido y que siempre se ha recomendado cuando se arma una planificación fiscal. Es decir, busquemos un experto en la materia que nos ayude a buscar esas estrategias adecuadas y conforme a las leyes venezolanas. ¿Por qué digo a las leyes venezolanas? Porque recordemos que estamos en Venezuela y aquí es donde nosotros debemos cumplir. ¿Ok? Seguimos entonces. Como punto 5, implementar estrategias adecuadamente y se debe hacer un seguimiento constante para asegurar su efectividad. Mantener informados sobre los cambios de la legislación fiscal y sigue llevando tus estrategias conforme a la ley. Fíjense que aquí todo es conforme a la ley y así es, así es. Debemos conocer la ley y debemos apegarnos a la ley y debemos cumplirla. Y por eso es que aquí hay gran peso en el Código Orgánico Tributario, porque el Código Orgánico Tributario es la ley suprema en materia tributaria y fiscal, donde nos explica todo a nivel procedimental, pero también nos habla sobre los ilícitos que están contemplados y que son penalizados. Aquí tengo como que un resumen de lo que es planificación fiscal. Decimos, la planificación fiscal es una herramienta esencial para gestionar eficazmente las obligaciones tributarias y optimizar los recursos financieros al aplicar estrategias legales y bien diseñadas, tanto individuos como empresas, ¿ok? Aquí cuando hablamos de individuos como empresas es personas naturales y personas jurídicas. Pueden reducir su carga fiscal, cumplir con las normativas vigentes y maximizar los beneficios económicos. La clave para una planificación fiscal exitosa radica en la comprensión profunda de las leyes fiscales, la utilización adecuada de estrategias y el asesoramiento profesional. ¿Ok? Entonces, fíjense ustedes. Aquí importantísimo, estrategias y asesoramiento profesional, lo que siempre hemos estado hablando a lo largo de esta presentación. Preguntas, estimados participantes, dudas o inquietudes. Ninguna. Seguro. Bueno, bueno, estimados participantes, aquí llegó el momento de una serie de recomendaciones que yo como tutor influencer, ¿verdad? Como facilitador de la unidad curricular, estrategias y planificación fiscal, debo realizarles, ¿ok? Fíjense que cuando nosotros abordamos, y voy a colocarlo aquí, hablamos en una palabra que se llama planificación. Y es una palabra bastante importante. ¿Por qué? Porque está en lo que es nuestro día a día, desde el entorno hogar hasta el entorno profesional laboral. ¿Ok? Ustedes dirán, bueno, profe, ¿qué tiene que ver eso? Y es donde voy.
Recordemos que estamos en Venezuela y en Venezuela hay factores que escapan de nuestras manos que son interruptores, como por ejemplo los cortes de electricidad, que para nadie es un secreto. Bueno, yo lo llamo dosis de patria, que para nadie es un secreto. 3, 4, 5 y a veces hasta sectores donde hay más de 6 horas sin electricidad. Y entonces, a veces nosotros como venezolanos dejamos todo para hacerlo al final. Después estamos corriendo, se nos cae el internet, se va la luz y profesor, no la pude entregar, ¿será que usted me da una oportunidad? Porque es que resulta ser que la evaluación cerraba a las 12 de la noche y yo a las 11:59, cuando lo estaba subiendo, ¡pum!, se fue la luz. Entonces, eso nos debe llamar a reflexión, porque no nada más tenemos los cortes de electricidad, también tenemos las caídas de internet, que a veces hay internet que son privados, pero también tienen sus bajas y de repente quedamos horas específicas sin el servicio, como de repente puede ser de manera inmediata. Entonces, ahí es donde yo voy, en lo que es planificarme para lograr hacer las cosas con tiempo. Recuerden siempre que el éxito de un cierre del laxo académico va a depender de cada uno de ustedes. ¿De qué? De la constancia, de la responsabilidad, de la puntualidad, de la planificación, de la organización, de la capacidad investigativa y el compromiso de hacer las cosas bien y de subirla en los tiempos que tenga que subirse. Entonces, por eso es que ahí es donde yo digo, tenemos que ganarle al tiempo. Y una de las maneras de ganarle al tiempo es mediante la planificación. Eso por un lado. Por otro lado, no dejemos las cosas para el final, señores. Ustedes cuentan ya con su plan de evaluación. Plan de evaluación que consta de dos actividades sumativas de 50% cada una. Y también cuentan con dos actividades de encuentro síncrono, una que se está efectuando hoy miércoles y la próxima que se va a efectuar la semana que viene. Entonces, eso nos va a permitir a nosotros, ¿ok? Este, activarnos ya, hacer las tareas ya y subirla en tiempo récord. Porque yo subiendo mis tareas en tiempo récord me va a permitir y garantizar que mi cierre de laxo académico va a ser exitoso. Otra, otro punto importante es que cualquier pregunta, duda o inquietud deben hacerla por el foro de dudas, no por la mensajería privada. Recordemos que la mensajería privada no es aceptada para hacer preguntas. ¿Por qué se deben hacer por el foro de duda? Porque de repente la duda que yo tengo de un punto puede ser la duda que tenga uno de mis compañeros. Entonces, yo formulándola por el foro de duda, el facilitador o tutor influencer responde y todos ven la respuesta. Entonces, de repente yo puedo decir, wow, esa era la duda que yo tenía. Bueno, ya gracias a mi compañero que hizo la pregunta, ya el profesor aclaró y ya yo estoy más claro. ¿Ves? Entonces eso es importante, de que cada vez nosotros no nos quedemos con la duda, ¿ok? Manifestémoslas, hagámoslas, para que nosotros podamos estar, como quien dice, encaminados, ¿ok? Como yo siempre lo digo, estoy completamente a la orden. Cualquier duda, pregunta o inquietud, ustedes simplemente la formulan y listo. ¿Ok? Bueno, estimados participantes, para mí es un verdadero placer. Le doy la cordial bienvenida. Súper contento de acompañarlos en este laxo académico corto,
¿Por qué digo corto? Porque son 4 semanas, lo que quiere decir un mes. Y no me quiero despedir sin dejar este pensamiento donde dice, el conocimiento es poder, la información es libertad, la educación es la premisa del progreso en cada sociedad, en cada familia. Esto lo dice Kofi Annan. Y bueno, no me queda más que desearles a todos una feliz noche, un abrazo en la distancia y que Dios me los bendiga. Será hasta nuestro próximo encuentro síncrono, Dios mediante, la semana que viene. Buenas noches.